Hoy quiero comentarles un tema un poquito, es corto, pero es algo que a veces se nos llega a olvidar, a veces llegamos a pasar por alto, llegamos a tenerlo como algo que no tiene mucha importancia o que tal vez ni siquiera tendríamos que ponerle atención. Y a lo mejor la pregunta se les va a hacer un poquito extraña o así como que demasiado obvia. Y es esta la pregunta que quiero presentarles el día de hoy. ¿Cuál es el verdadero rostro de Jesús? ¿Cuál es el verdadero rostro de Jesús? Y mucha gente podría decir, no, pues eso no es bíblico, eso no tiene nada que ver, Sam, ¿cómo lo que lo estás viendo? ¿Cómo es que estás trayendo este tema a la mesa? Y realmente, no sé tú, pero yo siempre me hice esa pregunta. Y siempre me llamaba la atención que en algunas religiones lo ponían de alguna manera, en algunas de otras. Otros decían que era malo tener las imágenes. Otros decían que de cierta manera sí, pero de cierta manera no. Algunos hacían mofa de las mismas imágenes. En fin, distintas posturas respecto a cuál era el verdadero rostro de Jesús. Y no sé ustedes, pero yo siempre, y crecí con una imagen como esta, la que están viendo en pantalla, la tradicional, en la de que mostraban a alguien así, con el cabello largo, con los labios rojos, con una mirada súper pacífica, etcétera. Y lo que me llamaba la atención de pequeño y muchas veces de varias formas era de que por qué se vería así Jesús si era de otro lugar, más se parecía a un anglosajón, a alguien norteamericano, a alguien europeo, siendo que él era de Medio Oriente. Otra de las cosas era de que ¿por qué tendríamos que adoptar una postura u otra? En fin, tantas preguntas. Y sobre todo, ¿por qué siempre se veía con esa mirada extraña y no sé, a mí me causaba cierta incomodidad, pero hablar de eso cuando eres pequeño a veces te puede traer no sé, un buen golpe, una buena reprimenda, ya saben cómo son algunas mamás, ¿no? Y, o simplemente cállate, chamaco, tú no lo sabes, ¿no? Y otro de los rostros que me llamaba mucho la atención y que sinceramente me causaba algo de incomodidad era este. Este es de un mini documental llamado Jesús de Nazaret, bastante conocido y que lo ponen mucho en Semana Santa. Y a mí lo que incomodaba no era tanto las espinas y la sangre y todo. Lo que me incomodaban eran esos ojos azules. No eran en primera del muy común dentro del pueblo en general del mundo, y realmente tenía ojos azules Jesús, realmente era de esa forma, y sobre todo siendo del lugar donde se supone que era. Digo, pues con razón se resaltaba, no sé, me causa aún hoy en día un poco de incomodidad el hecho de que tenga ojos azules y así. Y de nuevo, cuando alguien llegaba a presentar una propuesta diferente, mucha gente se enojaba y no lo entendían, no entendía ese fervor, siendo de que no había ninguna referencia de cuál era el rostro de Jesús. Otro un poquito más moderno, otro que quizá ya conozcan y se les haga más familiar, es este tipo, este rostro. Ya un poquito más estilizados, ya sin los ojos azules, sí barbón, sí con el pelo, cabello largo, en fin. Cosas muy características de ahora alguien que podríamos decir, ese es Jesús, identificarlo. Y no sé si ustedes han visto en redes sociales que algunos se llegan a burlar de gente que se hace imagen de Jesús y que ponen a cierto personaje de la música vernácula mexicana o ponen a una representación de un personaje de ciencia ficción y lo hacen pasar por Jesús, y gente va y le pone veladoras, le pone rezos, le pone oraciones, ponen un versículo bíblico y lo hacen pasar por un Jesús, y es porque tenemos una idea preconcebida de lo que era Jesús. Lo interesante es de que mucha gente estudiosa de la palabra de Dios indica que quizá Jesús no tenía el cabello largo,
Y por ahí algunos estudiosos de la Biblia también salen a decir, no, es que sí lo tenía que traer porque era nazareno. Y otros dicen, no, porque Pablo más adelante en una de sus cartas indica que es vergonzoso que un hombre traiga el cabello largo. Entonces no se ponen de acuerdo con ese tipo de cosas, nada más con el cabello, imagínense con todo lo demás. Que si la barba, que si era corta, que si era larga, que no, si la tenía de forma de candado, no la podría haber tenido tan larga, no la podría haber tenido tan corta, en fin, ya saben, todo ese tipo de cosas y discusiones que nos centramos y que a veces no tienen ningún sentido, aunque les digo, la imagen que les presenté ahorita es de las más comunes que tenemos. Ahora, quiero presentarles algunas. Las últimas imágenes que les voy a presentar son las que más me llamaron la atención cuando estuve haciendo esta investigación, cuando estuve viendo esto del rostro de Jesús. Y la primera es esta imagen y quiero que la veas bien. Es una pintura y es realizada por una niña de 8 años llamada, espero pronunciarlo bien, Aklane Kramaring. Y esta niña dice que en sus sueños Dios le reveló esa imagen de Jesús, que no solamente ella lo empezó a soñar desde los 3 años, y es una niña prodigio en cuanto a que es una pintora muy pequeña, desde muy pequeña empezó a hacer sus pinturas, y lo más interesante de esta niña es de que ella no tiene trasfondo cristiano en ningún sentido, sus papás eran ateos, y pues para nada le inculcaron nada de religión y sobre todo nada de los rostros de Jesús. Y de sus 3 años empezó a decir que Dios le revelaba los rostros de Jesús, y a sus 8 años hizo esa pintura que te acabo de mostrar. Vemos a un Jesús con un cabello, se los voy a poner nuevamente, con un cabello más corto, la barba igual, los ojos azules, que les digo que me causa un poquito de incomodidad. No sé a ustedes, pero ella es percepción mía. Pero es interesante que esta niña haya podido ver estas imágenes y decir que era Dios quien se las estaba revelando. Lo más interesante es que a raíz de estas visualizaciones, estas imágenes que traía la niña, su familia se convirtió al cristianismo, porque decían es que no es posible que ella, sin un trasfondo religioso, esté viendo estas imágenes. Cosa que hacía para el sentido de los padres decir Dios existe, porque le está revelando esto a nuestra hija. Y es una imagen un poquito más, no sé, diferente a las que hemos visto. Hay otras personas que se dedicaron a usar la tecnología que tenemos hoy. Y tecnología bastante avanzada, tecnología que en proceso matemático y todo lo que tiene que ser, usan muchísimos recursos para poder presentar imágenes de gente que no existe. De hecho, hay una página web donde te metes y simplemente con entrar te va a mostrar una imagen. Y la página se llama Esta persona no existe. Y nada más recupera parte de los ojos de una persona, la nariz de otra persona, y tú la ves y juras y perjuras que es una persona que es real. Y sobre todo, no solo que es real, sino que a lo mejor tú ya la has visto. Y estas son de las cosas que las inteligencias artificiales, las redes neuronales hacen para poder generar estas imágenes. Con esta tecnología, un fotógrafo llamado Bas Utterwilk trató de realizar un experimento y en base a lo que él había escuchado de cómo podría ser la gente de aquella época y alimentado con toda la información que podría darse a este programa que hace este reconocimiento facial, él pudo crear una imagen que aparentemente podría ser el verdadero rostro de Jesús, y es esta imagen. Aquí muestra una persona más de aquel lugar, un poquito, de tez un poco más morena. Hizo 2 versiones, una con el cabello corto, otra con el cabello largo, y respetando los cánones de gente que vivió en aquella época. Y
es bastante interesante que se use esta tecnología para esto. Esto trajo muchísimo revuelo en las redes sociales. ¿Por qué? En primer lugar, por el color de la piel de lo que se supone que es Jesús. Y de nuevo, ¿quién dice que cuál es el rostro de Jesús? No hay una fotografía, no hay ninguna pintura, no hay nada que lo avale. Y lo empezaron a atacar, otros lo empezaron a felicitar, otros dijeron, este es el rostro que yo creo que es de Jesús, es verdadero, en fin. Este fotógrafo lo que tiene de especial, aparte de saber usar esta tecnología, es que él, al ser fotógrafo, pues está familiarizado con los rostros, con las facciones que podría tener. Y lo que me llama la atención, no sé a ustedes, aparte de la pintura de la niña, es que tenemos a un Jesús aquí que es un poquito de aspecto más alegre, más común y corriente como nosotros. Y de nuevo te la presento y fíjate. Y en el rollo de que si cabello largo, cabello corto, pues bueno, ya se podrán hacer una idea, ¿no? Pero esto ya es con inteligencia artificial, también teniendo otras cosas. Ahora, el último rostro que les quiero presentar está basado en un documental y que se hizo para la BBC en el año 2001, con la colaboración del canal Discovery y France 3. Este rostro se generó también en base a varios algoritmos, no con el mismo programa que les hablé del anterior, pero sí en base a redes neuronales. Pero aquí lo que tiene de primicia es que encontraron un cráneo, más o menos de la época en la que Jesús vivió. Y en base a esos cráneos pueden determinar ciertas facciones de aquella época, de aquel lugar. Y en base a ese cráneo, con la red neuronal y con todos los algoritmos de computadoras que ya se tenían para hacer esto, recrearon este rostro que podría ser el rostro de Jesús. Este rostro que están viendo en pantalla es el que más ha causado controversia. Y está muy bueno el documental, se lo recomiendo, búsquenlo por ahí, es de la BBC, ya tiene bastantes añitos, por lo que podrían ya hacer un trabajo un poquito mejor. Y más que si es el rostro de Jesús o no, es muy interesante ver todo lo que tuvieron que hacer para reconstruirlo, porque se basan en ciencia forense, obviamente en gente que sabe de tecnología y de todo ese tipo de reconocimientos, gente que ha trabajado con personas de aquella zona y que conoce las facciones porque ha reconstruido rostros para diversos casos. En fin, es muy muy interesante, más allá de que si es o no el rostro de Jesús. Y aquí ya podríamos empezar a darnos una idea de que pues realmente nadie conoce cuál es el rostro de Jesús. Hay una imagen a mí que me gusta mucho del rostro de Jesús, más allá de que si es la real o no. Y es acerca de una película de Bruce Machado. Bueno, es el actor. Bruce Machado representa a Jesús en no es película en sí, más bien es como una serie de 4 capítulos que en total son 4 horas del Evangelio según Mateo. Y creo que a ustedes ya les he recomendado esta serie. Y es este rostro de este actor que se llama Bruce Machado. Este actor, lo que me encanta de esa serie, más allá de que van estudiando el libro de Mateo, casi verso a verso, de hecho es una de las premisas de este documental, es que siempre ves sonriendo a Jesús. Esta interpretación que le dio este actor, Bruce, me encantó. Realmente no conozco mucho y no he encontrado mucha información acerca de por qué fue que lo representa de esta manera. Si fue el actor, si fue el director, no lo sé. Pero me encanta ver a un Jesús más natural, menos acá de casi casi que vuela y va por todos lados ahí con una cara extraña, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo podría haber sido Jesús, más que físicamente de carácter, en que era muy agradable y que los niños se acercaban. La interpretación que le da este actor me encanta por eso, porque ves a un Jesús real, a una persona como tú y como yo,
o a un tipo buena onda que te vas a encontrar más adelante, ¿no? Como decían en la película de Spider-Man, la última, ¿no? Que un pastor buena onda, gente que te quieres acercar. Y también concuerdo con eso, de que Jesús debió ser una persona así. Si te interesa el documental, te lo estoy poniendo en pantalla. Se llama El Evangelio según San Mateo. Y pues está bastante bueno, te lo recomiendo. No es mención pagada ni nada. Ojalá y me pagaran, pero no es así. Pero se lo recomiendo bastante por cómo lo ponen. Ahora, después de todo esto, te hago nuevamente una pregunta. ¿Cómo en realidad se veía Jesús? ¿Cómo crees que se veía realmente? Ya te mostré algunos ejemplos de un chorro. Realmente me costó trabajo seleccionar qué imágenes mostrarte. Luego las últimas tres era obvio que te las quería presentar. Pero me llama la atención de que todos tienen una teoría, todos tienen algo que mostrar, pero realmente no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún indicio. Leen toda la Biblia y en ninguna parte de la Biblia habla del aspecto físico de Jesús. De hecho, habla de algunos otros personajes de la Biblia, pero de Jesús no habla absolutamente nada. En Apocalipsis se llega a narrar algunas cosas, pero más allá de apariencia física es lo que produce y lo que están viendo, y habla de una majestuosidad increíble. Estamos viendo a un Jesús que no era el mismo que era físicamente, no que era aquí cuando estuvo en la tierra. Entonces no hay ninguna referencia realmente. Y quizá esto se deba a un mandamiento que se dio en Éxodo. En uno de los mandamientos era bastante claro que no se debía hacer. Imagínate, vamos a leerlo. Éxodo 24 dice lo siguiente: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Esto de ni imagen de ninguna cosa podría ser la razón por la que en ningún momento se menciona nada del aspecto de Jesucristo, porque estarían violando este mandamiento. Y recordemos que esto era muy sagrado para el pueblo de Dios. Y no se tiene ningún registro de esto. O una idea loca, a lo mejor no es importante la apariencia para Dios. Entonces, ¿por qué reflejarlo en la Biblia? No lo sé. Realmente no tenemos una respuesta, pero me queda claro que si tuviéramos tenido un rostro, hubiéramos hecho algo que no es debido con él, de muchas maneras. Y aquí es donde viene el cuál es el verdadero rostro de Jesús y de lo que les quiero hablar. Y hay tres cosas que los invito a reflexionar acerca de esto. ¿De realmente podremos saber? ¿Tenemos algún indicio de esto en la Biblia? ¿Realmente no es importante la apariencia? Vamos a leer una cita que nos puede dar un poco de aire de cómo a lo mejor es Jesús. Y además, no solo Jesús, Dios mismo. Vamos a Génesis, vamos al inicio, cuando estaba Dios creando el mundo. Génesis 1, la primera parte del versículo 26 y el versículo 27 completo. Y dice lo siguiente: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. La mayoría conocemos este versículo y bueno, algunos les dan una interpretación, otros otra. Pero es claro que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. Entonces, en algo nos hemos de parecer a Dios, ¿no lo crees? Algo tendremos de parecido con Dios. Y es semejanza, porque muchos también piensan de que no, algunas Biblias traducen el término como nosotros, pero nunca dice igual a nosotros. Eso me llama mucho la atención, no sé a ti, que habla de esta parte. Y hay algo que en una clase que estoy dando, llego a confrontar a mis alumnos y les digo, ¿qué nos diferencia a nosotros de los demás seres de la creación? ¿Cuál es la diferencia?
Algunos decían el raciocinio, algunos decían la capacidad de adorar, en fin, me dieron varias respuestas. Pero la respuesta realmente que estaba buscando era lo que acabamos de leer en Génesis. ¿Cuál era? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque a lo mejor hay muchos estudios que se están haciendo que el raciocinio, quizá algunos animales tengan la capacidad de hacer eso. Entonces realmente no es lo que nos diferencia. Algunos se atreven a decir que hasta algunos animales tienen mayor raciocinio que nosotros. No lo sé, ustedes saquen sus conclusiones. Pero realmente lo que nos diferencia de los demás es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay algo más allá y es espiritual. ¿Cuál es esto? Cuando creó al hombre hubo algo diferente. Cuando creó todo lo demás, simplemente ordenó que se fuera creado y fue creado. De hecho, a la tierra le ordenó alguna cosa, al mar le ordenó otra cosa y nacieron algunos de los seres vivientes de esta tierra. Pero con el hombre fue diferente. ¿Por qué? Porque él lo moldeó con sus propias manos. Y hay algo más allá de ser moldeado por las propias manos de Dios. Y es que sopló aliento de vida en él. Y esto trajo el espíritu a los seres humanos. Esto es lo especial. De hecho, algo rápido, quizá en alguna predicación posterior o en alguna clase que dé, voy a hablar de esto. Pero quiero enseñarte cuál es el verdadero nombre de Dios. Y es un nombre que es formado en nuestro lenguaje por 4 consonantes. Y se los voy a poner en hebreo, no tengo idea cómo se pronuncia, de hecho ni los mismos hablantes judíos saben cómo se pronuncia. Y es el verdadero nombre de Dios. Como puedes ver, la pronunciación es un poco complicada, no es nada fácil. Una Y, una H, una V y una H. A ver, pronuncien eso. Está muy extraño, ¿no? Y en hebreo pues está un poquito más. Pero ¿por qué te traigo esta colación? Es curioso porque el sonido que se asemeja al pronunciar este nombre, el nombre de Dios, es el mismo sonido que hace un recién nacido cuando respira por primera vez. Y es el mismo sonido cuando alguien expira. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que nosotros decimos, que sale de nuestra boca cuando nacemos, es el nombre de Dios. Y también cuando nos vamos de este planeta, cuando dejamos de existir. Lo primero y lo último que decimos. Es interesante, ¿no? Pero como les decía, eso es para otra clase, para otra predicación. Pero quería decírselos porque también es un gran, algo que nos distingue de toda la creación, ¿no? Y con esto pues podríamos verlo. Entonces, en cierta manera podremos ver una semejanza de cómo era Jesús viéndonos a nosotros. Si tú dirás, ay, eso es demasiado obvio, Sam. Si fue humano, pues forzosamente tenía que parecerse a nosotros. Pero el punto es de aquí que fuimos creados de esta manera. Entonces tenemos de toda la creación, tenemos un poquito acercándonos a ella. Otra de las cosas que quiero que podamos sacar de esto, cuál era el rostro de Dios, cuál es el rostro de Jesús, es en los evangelios nos hablan de un acontecimiento que pasó en Juan 14 y llega un buen discípulo pidiéndole a Jesús que muestre al Padre. Y es muy osado Felipe al decirle eso de como, pues muéstranoslos para saber, y estaban discutiendo ahí esta situación. Y Jesús, con toda la calma y con toda la paciencia que tiene, le contesta, vamos a ver en el versículo 9 de Juan 14, dice lo siguiente: he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Esto quiere decir que al ver a Jesús estábamos viendo al Padre. Aquí de nuevo puede venir una controversia de que, bueno, estaba hablando de la parte espiritual, no de la física, según la palabra griega que se utilizó en aquel entonces y todas esas cosas.
Pero me llama mucho la atención que habla de apariencia y que habla de mostrar. Este Felipe quería ver a Dios y no se había dado cuenta que tenía al mismo Dios enfrente. No estaba reconociendo quién era Jesús en su totalidad. Y aquí empieza a ponerse la cosa más interesante, porque ¿cuántas veces nos pasa lo mismo que Felipe? ¿Se acuerdan de una predicación de hace años de que dio mi esposa que decía todos somos Pedro? Pues también a veces muchos todos somos Felipe, porque no nos damos cuenta que tenemos al mismo Jesús enfrente. Es más, tenemos a Dios enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. Y aquí vengo a ponerte una duda interesante. ¿Podríamos ponerle rostro a Jesús entonces? Podría ser que le pudiéramos poner rostro a Jesús realmente. ¿No lo crees? Y ahí te dejo una cita, Mateo 25 del 34 al 39. Aquí habla un poquito diferente y habla de una situación hablando del fin del mundo. Jesús está explicando, está hablando de qué señales vendrían, qué iba a ocurrir en aquel momento. Y habla de cuando viniera Él y regresara a gobernar en esta tierra. Habla de que en algún momento va a tener a todos sus cuates juntos, a todos sus hijos, a todos sus discípulos. Y les va a dar las gracias por algo que hicieron por ellos. Y les va a decir gracias porque me alimentaste, gracias porque me diste un vaso de agua, gracias porque fui extranjero y me cuidaste, gracias porque estaba desnudo y me diste ropa. Y nosotros vamos a responderle, ¿cuándo hicimos esto por ti? ¿Cuándo te vimos así? O sea, no pasó esto. Y él contesta que entonces él nos va a decir lo siguiente. Mateo 25:40. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Aquí ya se empieza a poner interesante la cosa, ¿no? Porque ya está poniendo una situación más real. Y sí, muchos hablan de que está haciendo referencia otra vez cuando estaba en un sermón del monte. Y dijo que cualquiera que les diera un vaso de agua, se le va a dar la recompensa. Y no quiero entrar en discusión teológica y todas esas cosas, pero creo que es bastante claro el asunto. Es bastante sencillo interpretar esta palabra. Y es que sí podemos ponerle rostro a Jesús. Sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Esta historia se las conté hace tiempo, pero quiero traerla de nuevo. Y habla de un predicador que dentro de todas sus actividades, y es un predicador internacional, decidieron tomar un momento de descanso porque había tenido una agenda muy apretada y ya la experiencia le había dado de que no es bueno estar de esta manera, que es bueno tomarse un descanso de vez en cuando. Entonces, con unos amigos dijeron, vamos a un lugar apartado donde no haya redes sociales, donde no haya absolutamente nada y que podamos realmente descansar, perdón. Y eligieron ir a un monasterio, eligieron ir a un lugar apartado de todo. Investigaron, vieron, hicieron la reservación y bueno, llegaron allá. Y desde el primer momento, desde el momento en que bajaron del transporte, recibieron un trato increíble, el mejor trato que ningún lugar, ningún hotel de 5 estrellas o de gran turismo podría tener. La atención era impecable, la comida dicen que era deliciosa, de esa comida que decían que solamente tu abuelita te puede hacer. No era a lo mejor la más lujosa, pero sí era de lo más rica, lo más familiar. Y el trato ningún lugar lo tenía. Y miren que ellos tenían esa experiencia porque gracias a que van eso, muchas iglesias son muy generosas y los hospedaban en lugares de 5 estrellas.
Entonces tenían referencia de todo eso. Y eso les impactó demasiado. Y sí, cumplieron su objetivo, pudieron descansar, pudieron tenerlo. Pero este pastor no se aguantó la duda y fue y le preguntó al monje, oye, ¿por qué nos tratas así? Si ustedes no están ganando nada más, no aceptan propina, no nada. ¿Cuál es el motivo por el cual nos están tratando así si no somos nadie especiales? Y además vemos que tratan así a los demás. Este monje sonriendo, voltea a verlo y le dice, eso es muy fácil. Y le da la referencia que acabamos de leer de Mateo. Dice, nosotros cuando vemos a un peregrino, no estamos viendo su rostro, estamos viendo el rostro de Jesús. Es por eso que los atendemos de esa manera. Porque para nosotros no lo estamos atendiendo a ustedes, estamos atendiendo a Jesús. Por esta referencia bíblica que les acabo de leer. Increíble, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros hacemos comentarios despectivos de otras personas? ¿Cuántos de nosotros no vemos el rostro de Jesús en los demás? Y tú puedes decir, bueno, es que hay gente que por más que veas, no le vas a poder ver el rostro de Jesús. Porque es de esta manera, porque sí, de nuevo estamos volviendo a juzgar. He oído comentarios que me molestan muchísimo y la verdad es de los comentarios que más me desagrada escuchar. Cuando dicen, ay, está feíto su hijo, ¿verdad? O ay, ¿cómo pudo agarrar ese novio o esa novia? Está horrible, está fea. Y esto le está dando el lugar de juez a la persona. Y está despreciando a esta persona, la está haciendo menos por su apariencia física. Y aquí tengo una pregunta que hacerte. ¿Ves el rostro de Jesús en los demás? ¿Podrías hacer lo mismo que es la historia que te acabo de contar de este monje? A mí me impactó la historia del monje porque digo, ¿cuántas veces hemos visto despectivamente a una persona? Y hay algo que es todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos podemos expresar así de una persona que amó a Dios tanto que mandó a su hijo a morir por él? Para Dios tiene un valor incalculable. Y a lo mejor esto no te va a gustar, pero ellos tienen el mismo valor que tú. Y ese valor es la sangre de Cristo. Dios nos dio ese valor. Porque sí, murió por mí, pero también murió por ellos. Para Dios era muy importante cada persona. Y tiene el mismo valor que tú y yo. Como ves, cuando despreciamos a alguien, cuando hacemos menos a alguien, estamos haciendo menos a Jesús. Porque Él entregó su vida por Él. Así como alguna vez te dije que nosotros cuando nos despreciábamos, cuando nos hacíamos menos, estábamos despreciando el valor que Jesús nos dio. De esa manera estamos haciéndolo cuando menospreciamos a los demás, cuando hablamos de forma despectiva a los demás. Por eso te decía lo de la apariencia, por eso te decía lo del rostro de Jesús. Porque si nosotros aprendiéramos a ver cómo estos monjes ven a los peregrinos, creo que sería un mundo totalmente diferente y realmente estaríamos reflejando la luz de Dios. ¿No lo crees? Y ya para terminar, si todo lo que te he dicho, pues hasta el momento no me pusiste atención, bueno, ponme atención a esto, ya en 5 minutos termino. Vamos a 1 Samuel 16:7. Te voy a dar un poco de contexto. Después, si quieres, lee todo el capítulo. Vale la pena, es una buena historia. Dios había mandado a Samuel a ungir a un nuevo rey porque Saúl había tenido muchos problemas y ya había caído de la gracia de Dios. Entonces le dijo, ve y busca a
los hijos de cierta persona, y ahí vas a encontrar al nuevo rey, lo vas a ungir. Y está interesante porque también vienen detallitos ahí que pueden ser bastante interesantes para verlo. En fin, fue, y en el momento que empieza a reunirlos, ve a uno de los hijos de este hombre y ve que es fuerte, que es de buena apariencia y que dice, bueno, y seguramente este es el futuro rey de Israel. Y Dios le habla a Samuel y lo reprende y le dijo, no, él no es, yo lo he rechazado. Y le dice esto que quiero que te lleves hoy, el día de hoy. El versículo 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Es interesante las palabras que usa. Y quiero que te lleves este versículo por cosas interesantes. Y esto fue algo que Dios me mostró hace poco y que me llamó mucho la atención y por eso quería traértelo el día de hoy. La primera, el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves, porque Él está viendo el potencial. Él no ve la semillita, Él ve el bosque entero que puede crecer. Él no ve si es chiquito o es grande, Él está viendo el potencial que tiene. Él no ve si estás feo o guapo, Él está viendo el valor que tiene la persona. Así cuando nos atrevamos a decir algo respecto a alguien, pensamos en esto, Dios no lo está viendo de la misma manera. Y eso nos debería de bastar para no hacer otra cosa. La segunda parte, la gente juzga las apariencias. Nos es muy fácil tomar el papel de juez cuando nadie nos ha hecho jueces. Y sobre todo juzgar las apariencias. Imagínense si Dios nos juzgara así. Y es aunado con la última frase que quiero que analicemos, que es, el Señor mira el corazón. Y a veces es muy obvio y lo decimos así, pero quiero que hagamos la diferencia, porque hay dos palabras que dividen esta situación. La gente juzga, y podríamos pensar que Dios juzga el corazón, pero no, dice, el Señor mira el corazón. Porque si nos juzgara, creo que sería muy diferente. Y sí, va a llegar un momento en que vamos a comparecer ante el juez y que nos va a juzgar. Pero ese momento no tiene nada que ver con nosotros. Se dan cuenta cómo nosotros juzgamos, pero el Señor mira el corazón. Si dejáramos de juzgar y empezar a ver el corazón, cambiaría todo. Cambiaría absolutamente todo. No juzguemos. No nos atrevamos a levantar una palabra juzgando a los demás. Porque Dios mira el corazón. Y nosotros deberíamos ser imitadores. Y aquí es donde te vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el verdadero rostro de Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es el verdadero rostro de Jesús? Vamos a ver a Jesús en cada persona y lo trataríamos de la misma manera. ¿O vamos a ser hipócritas? Recuerda, ellos valen lo mismo que tú. La sangre de Cristo, el precio más alto que hay. Y si Dios le puso precio, ¿quiénes vamos a ser nosotros para decir que vale menos o más que alguien? Llévate esto
Pero más que llevártelo en la mente y reflexionarlo, te invito a que empecemos a actuar, que empecemos a tratar a la gente de esa manera. Recuerda, al Señor no le importa la apariencia, le importa el corazón. Mira el corazón. Si Dios, que tiene todo para juzgar, no lo hace, y lo hemos estudiado ahora en las clases que hemos estado viendo, entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? Llévate esa reflexión, pero no solamente reflexiones, sino empecemos a actuar. Porque ya basta de reflexionar y de pensar bonito. Ya es hora de empezar a hacer. Ya es hora de empezar a ver el rostro de Jesús en cada persona. ¿No lo crees? Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.